Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 16 de diciembre del 2020. Hola, señorita. Y Al vamos fondo, a al iniciar, fondo, a la les derecha, al vamos fondo, a la izquierda, al a pedir fondo, a la que por izquierda. favor muten todos los micrófonos, excepto que fuesen a hablar intencionalmente con nosotros. Muchas gracias. Les decía que hoy es miércoles 16 de diciembre del 2020, que hoy estábamos diciendo cumplo 40 años de médica, así que lo festejo con ustedes, y vamos a dar la última clase de repaso para el final de Psicología Comunitaria, Social e Institucional de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me acompañan para esta clase, que vamos a coordinarla, la adjunta, la doctora María Marta Mainetti, y la JTP Cecilia Gastiarena, y los docentes de la cátedra. Quiero agradecer a María Marta muchísimo, a Cecilia muchísimo, que sin ellas y sin también Maxi Loria, que hoy está preparando el examen, digamos, ingresando el examen al Moodle, no hubiésemos podido llevar adelante este año tan difícil, así que mi agradecimiento, mi cariño hacia estas colegas, porque los colegas no son los que tienen el mismo título universitario. Colegas son con los que uno comparte el trabajo, con los que uno comparte la posición ante el trabajo, ante la enseñanza, ante la vida. Eso lo van a ir aprendiendo los estudiantes en la medida que vaya transcurriendo el tiempo, así que María Marta, Cecilia, Maxi son mis colegas porque son con los que trabajo cotidianamente, así que muchísimas gracias a todos, a los profesores y a los docentes que han hecho esta cosa tan difícil que ha sido transitar la materia de esta manera. Muchas gracias, así que yo la dejo hablando acá a María Marta, y que les va a explicar todas las cosas tan importantes que ella tiene que explicarles, ¿sí? Bueno, ahí vamos, María Marta. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, decirles que el examen es a las 10 de la mañana, digo, por las dudas, si bien les hemos mandado mensajes, en el SIU sigue figurando a las 8, pero es una cuestión del sistema. A veces el horario que figura en el SIU no es el horario verdadero del examen, seguramente porque todavía no lo han, o sea, es una hora que quedó automática, después lo corregiremos, pero ustedes guíense por lo que nosotros les vamos indicando, ¿no? Entonces el examen es a las 10, como les dijimos, se tienen que inscribir en la, bueno, eso se los tenemos que confirmar, pero no basta con que estén en el campus de la cursada, sino que tienen que ir al sector de finales de primer año. Ahí se va a estar la sección del final de psicología. Después les vamos a poner esto por escrito para que puedan hacerlo y acceder al final, que como ya les indicamos va a ser de modalidad choice con 25 preguntas. La diferencia con el parcial es la nota, porque como todos los exámenes se aprueban con el 60%, pero en un final el 60% es un 4, equivale a un 4. Así que después les vamos a poner la grilla, van a probar con 14 preguntas porque, bueno, como ustedes saben, tuvimos esa diferencia que después la corroboramos. El 5,60 o el 56% se considera que se redondea para arriba, por lo tanto, con 14 preguntas se aprueba, pero correspondería a un 4. Y además de conectarse al campus, se van a conectar a una sala de Cisco, la cual les vamos a indicar, de acuerdo a la letra del apellido, a qué sala de Cisco se van a unir, porque va a haber unas 5 o 6 salas, por lo tanto, mientras hacen, primero tengan el documento a mano, porque tienen que mostrar en la cámara el documento, y luego hacer el examen con la cámara encendida. Esta es una disposición que no, digamos, es una disposición de académica, no es nuestra como cátedra, sino es una disposición que se estableció en la facultad. Primero vamos a hacer esa acreditación, y después, una vez que arranca el examen, va a tener un tiempo de 45 minutos.
¿sí? Así que bueno, nosotros los docentes vamos a estar conectadas por cualquier dificultad, también con el campus, conectadas al campus y al Cisco para que puedan comunicarse por cualquier problema. ¿Alguna pregunta con respecto a al tema técnico del final? Profe, buen día. Hay preguntas. Perdón. Si la nota va a ser automática, suponemos que sí, pero bueno, se los diremos, creo que sí. No sé si les va a decir exactamente la nota o la cantidad de preguntas que aprobaron. Profe, disculpe. No entendí Sí. un poco lo del Cisco. Bien. La instancia de final es por campus, que son las 25 Sí. preguntas donde hay que aprobar 14, y el Cisco es solamente para acreditar identidad o se toma algo por Cisco. No, no Bien. se toma nada por Cisco, es solo para acreditar la identidad y para poder verlos mientras hacen el examen. Perfecto. Por eso tienen que estar con la cámara prendida. Bien. Pero no hay más preguntas por el Cisco, ¿no? Sino que el examen completo se hace por el campus. Gracias, Bien, profe. de nada. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Buen día, profe. Sí. Ornella. Eso, sí, ¿qué tal? Por ejemplo, si yo lo hago en la computadora, tendría que aparte conectar el celular y ponerlo frente a mí. Claro, sí. No sé si se puede hacer todo desde la computadora. Tener la cámara encendida, creo que sí, ¿no? Tener el Cisco con la cámara Sí. y el campus, pero pueden hacerlo con los dos dispositivos si les resulta más práctico. Sí, porque si no, bueno, no sé cómo haría bien con el celular para filmarme y con el celular no creo, pero sí desde una computadora se puede abrir las dos cosas, se puede abrir Sí. el campus y se puede tener la cámara con el Cisco, pero si no pueden hacerlo con los dos dispositivos, sí. Claro, porque yo en la de escritorio no tengo cámara, entonces pensaba hacerlo Bien, así. claro, eso, sí. Sí, por eso les avisamos con tiempo para que organicen los dispositivos, tengan un celular, 2 celulares, computadora, celular, bueno, puedan organizarse con tiempo para aparte, poder... les quiero decir algo, ¿no? Que tengan, digamos, la conectividad necesaria, que tengan lo que ustedes requieren para dar el examen y también que tengan ética. Que tengan ética para saber, la misma ética que tenemos nosotros, que nos quedamos de noche haciendo los exámenes, no es por hacer ninguna cosa dramática, pero realmente con mucho cansancio, con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, ya sea responsabilidad que se expresa en dos campos, en el campo de la ética, del compromiso docente que tenemos, y también en el campo de la responsabilidad que tenemos epistemológicamente con ustedes. Y así como nosotros hemos trabajado mucho para dar la materia, muchísimo para dar la materia, sinceramente yo espero que ustedes también trabajen muchísimo para dar bien el examen, en este sentido. El examen es sobre lo que les dimos. Estamos dando la enésima clase de repaso. Y la verdad que sería lamentable, lamentabilísimo para ustedes que ustedes encontraran alguna forma de copiarse. Porque la verdad, formas de ser malos en la vida hay un montón. Pero el gran desafío que ustedes tienen es ser correctos, mantener el espíritu crítico, mantener el espíritu ético y ser exitosos siendo buenas personas, buenos médicos y médicas y teniendo un compromiso ético desde ahora. No van a tener más compromiso ético como médicos que como son como estudiantes. Así que los que se copian ahora como estudiantes van a ser esos colegas que ustedes no les van a derivar a nadie. ¿Por qué? Porque ya están mal planteados desde entrada. Así que les pido que el compromiso que nosotros tenemos con respecto al dictado de la materia, a la configuración del examen, también ustedes lo tengan. A todo este compromiso que tienen los 42 que están acá, que yo sé que son muchísimos más, que los 42 que están acá de alguna manera están comprometidos con la materia,
pero que los mismos que les piden a ustedes que se copien, son los mismos que más adelante van a ser malos y malas médicas, van a ser los mediocres, algunos van a triunfar, pero les digo, es mucho mejor triunfar con una posición en donde uno dice, bueno, vamos a hacer lo que corresponde. Así que les pido también a ustedes eso, porque podemos parecer tontos, pero no somos tontos, ¿se entiende? Entonces, por favor, vamos a acreditar la identidad de cada uno, pero está también en cada uno de ustedes que ustedes hagan el examen. Es un examen individual, no es un examen grupal, y es un examen que se toma individualmente para ver cómo ustedes han recorrido el proceso de aprendizaje. Así que, bueno, yo se los quería decir porque me parece importante. Esa misma ética que ustedes ven en sus compañeros es la ética que van a tener como médicos y como médicas. Ahora están en las bases de lo que están haciendo. Esta materia tiene que ver con que ustedes sepan configurar lo que es el pensamiento médico. Y el pensamiento médico tiene que ver también con un compromiso epistemológico con respecto a lo que cada uno sabe. Es un examen individual, no es un examen grupal. Si fuera un examen grupal, lo hubiésemos armado de otra manera. Bueno, así que vamos a comenzar ahora con el repaso. No sé si alguien tiene preguntas sobre cualquier aspecto de la materia que vamos a tratar de resolver Cecilia Gastiarena, María Marta y yo, y los docentes que estén, y si no, vamos a focalizarnos en Foucault y Freud. Sí, a ver, panoptismo. Yo tengo una pregunta. Sí. Que es no es de Freud y Foucault, pero igual la anoté, si podían explicar un poco más, ¿por qué es que las instituciones se caracterizan por retener y formalizar a los miembros? Bueno, sí, porque mira, te lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. Vos volvé a decir retener, vas a ver cómo está puesta la pregunta, volvé a decir retener y formalizar a los miembros, ¿verdad? Porque las instituciones tratan justamente de transmitir, de que los miembros de las instituciones sigan perteneciendo a ellas. Si vos estás en el colegio médico, si vos estás en la Facultad de Medicina, justamente es una institución que va a tratar de que vos mantengas, digamos, que quedes en la institución, porque hay algo del objetivo de la institución que es tener miembros, y por otro lado, formalizar, y aparte hay otro verbo más que pusimos en la pregunta, porque había algo, quizás lo habíamos sacado de formalizar, retener, y había otro verbo más que es justamente que el participante dentro de la institución sienta que comparte, lo que acabo de decir tiene que ver con esto, que comparte la cuestión de las reglas de la institución, los objetivos de la institución. Entonces es retener y al mismo tiempo compartir los objetivos y las formas de actuar de la institución. Eso significa esa pregunta. ¿Se entiende? Sí, porque claro, decía que compromete su personalidad en la idiosincrasia. Y sí, porque si vos estás en la Facultad de Medicina, que es una institución, en esta Facultad de Medicina, y a vos te transmitimos lo que es el respeto al otro, lo que es la política, las políticas de salud pública, lo que va a tratar la institución es que vos entiendas que cada uno entienda que si va a dar el examen es en forma individual, tiene que darlo en forma individual. Si tiene que cumplir con determinados requisitos, los cumpla. Entonces, justamente tratamos de que ustedes no se caigan de la facultad, de que ustedes retenerlos dentro de la institución para que ustedes puedan recibirse de médicos. Y al mismo tiempo, justamente, hay un trabajo de que ustedes vayan constituyendo junto con nosotros y junto con la idea que fue de la Facultad de Medicina, que ustedes vayan configurando cierto pensamiento que todavía no tienen. Entonces, eso tiene que ver con las instituciones. También te lo puedo decir básicamente como un club de fútbol. Los que son de River están en River, quieren que la cancha sea de tal manera, quieren que River juegue de esa manera. Se puede ver en diferentes instituciones. No sé si María Marta y Cecilia quieren agregar algo más a lo que yo estoy diciendo.
¿Quién hizo la pregunta? ¿Rocío? No, Ornella. Ornella. Ah, no, Sí. ¿te queda claro, Ornella? Sí, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo que soy de San Lorenzo, es como que ahí es algo que de mi deseo, de mi elección, comprometer mi personalidad con la idiosincrasia del ciclón. Pero por ahí yo pensaba, cuando uno está en otro tipo de institución, como es la facultad, Como la facultad. sí, Claro. como la facultad, de que por ahí, ponele, ¿no? Un macrista, digamos, compromete su personalidad en la idiosincrasia de la UNMDP, que se nota que tiene otra línea, Bueno, como pero que, digamos, tiene que autocensurarse un rato. no, está muy bien la pregunta. El tema no es que cuando uno pertenece a una institución, todo el 100% de uno pertenece a esa institución, pero hay acuerdos básicos en donde uno pertenece a esa institución y con acuerdos básicos con respecto a esa institución está en esa institución. Si uno quisiera, por ejemplo, una institución confesional donde las bases de la Iglesia Católica, por ejemplo, fueran las que rigieran nuestros compromisos, iría a un lugar donde están las bases de la Iglesia Católica rigiendo eso. Quiere decir que no hay católicos dentro de la Escuela Superior de Medicina, sí lo hay, pero hay un acuerdo básico con acuerdos éticos, objetivos, metas que están cubiertas. Entonces, vos estás tomando un aspecto que sería el político partidario. A ver si vamos ganando un poquitito de vocabulario, que me parece muy interesante como lo preguntás. Ese sería un político partidario. Entonces, por ahí hay instituciones, es muy interesante lo que vos decís, que piden el 100% de adherencia, digamos, a la institución. Y hay otras instituciones que piden un mínimo elemental de coincidencia para que la persona esté dentro de la institución. ¿Entendiste esto último, que es muy importante? Sí, perfecto. Sí, además una institución también, por ejemplo, como la universidad, uno de los acuerdos es lo plural, justamente, no es que todo tiene que ser algo homogéneo, donde, digamos, la base de la universidad es la pluralidad, justamente, por lo menos de la universidad pública. Entonces debería respetarse esa pertenencia, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, ese retener no es un retener por la fuerza, sino es un retener justamente tendiendo a que las personas adhieran a estos acuerdos o a estas bases que están establecidas. ¿Sí? Sí. Muchas veces Bárbaro. en las instituciones, tomando lo que dice María Marta y María Clara, la retención y la adhesión tiene que ver a veces con lo ideológico y otras veces por productividad de los proyectos, digamos. ¿Qué es el proyecto que lleva adelante esa institución? Y entonces lo que piden es la adhesión y el compromiso a ese proyecto. Por ejemplo, si uno trabaja, a ustedes les va a tocar trabajar en atención primaria de la salud, en un centro, un CAPS, en un centro de atención primaria, lo que les van a pedir es la adhesión, no necesariamente a la política institucional, pero sí a la política de esta acción primaria de la salud, de esta política de atención médica. Por ahí también, para que tengan un abanico más amplio. Bien. Bueno, ¿les parece que repasemos Foucault y Freud que nos quedan 45 minutos? Porque por ahí los otros temas, salvo que haya alguna pregunta puntual, pero los otros temas los pueden recuperar en las clases pasadas, rever las clases, y ahí hemos abundado bastante en explicaciones con respecto a todos los temas que entraron en el parcial, incluso está el repaso del parcial. Pero quizás Sí. estos últimos dos temas son los que les pueden presentar más dudas, y de hecho ahí ya están preguntando qué es el panoptismo y demás, ¿sí? María Marta, Sí. ¿puedo empezar con respecto a algunas cuestiones? Recuerden, para el psicoanálisis, ¿cuáles son las formaciones del inconsciente? A ver, digan, a ver si pueden poner alguna en el chat. ¿Cuáles son las 3 formaciones del inconsciente?
Vamos, muchachos, escriban o hablen, o desmutense y hablen. Hola, profe. ¿Quién habla? Preconsciente. No, Catarina, las hola. tres formaciones del inconsciente. O sea, ¿qué Esa pueden es la- encontrar? Esa es la primera tópica. Las tres formaciones. Vamos, ¿quién lo Esa, ese sueño, De los actos sueños fallidos te lapsos. referís. Muy bien, se oyó como muy lejos, pero estaba bien la respuesta. Son los actos fallidos, los sueños, actos fallidos que incluyen los lapsus, los sueños y los síntomas. ¿Qué significa eso? Que para entender qué significa que uno diga una palabra por otra, acto fallido, que uno tenga un sueño, soñé, por ejemplo, que mi padre volvía a vivir, y que tengo un síntoma, por ejemplo, que tenga miedo a que la llave del gas no esté del todo cerrada o que tenga algún síntoma, implica que tengo que poner en juego el mecanismo de la metáfora, porque eso implica que acto fallido, con los lapsus, por supuesto, son actos y lapsus, calami y linguae, tengan un sentido. ¿Qué descubrió Freud? Que síntomas, lapsus, y actos fallidos, y sueños, las tres formaciones del inconsciente, las tres tienen un sentido que hay que interpretar. Entonces se expresan a partir de la metáfora. Entonces esos son las tres formaciones del inconsciente, y las tres requieren una interpretación porque son metáfora. La otra cosa que quiero decir es cómo funciona por qué funciona a partir del inconsciente. ¿Con qué principio funciona el inconsciente? Vamos, ¿qué principio funciona el inconsciente? ¿Qué lógica tiene el inconsciente? Principio del placer. Tiene una Muy bien, lógica. muy bien. Principio del placer. Muy bien, funciona por el principio del placer. ¿Y eso qué implica? ¿Qué juego tiene con las asociaciones? Tiene una lógica. ¿Qué lógica tienen las representaciones? ¿Están muy aristotélicamente unidas o están articuladas de otra manera? ¿Cómo está armado el inconsciente para Freud? ¿Cómo tienen las representaciones? ¿Más laxas o más unidas? Más laxas. Por eso permite tenerle miedo al caballo y no al padre. Muy bien, diferentes a la lógica. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sostenido en el proceso, ¿cuáles son los dos mecanismos de funcionamiento del inconsciente? Para Freud. Para Freud. Vamos, chicos y chicas. ¿Cómo se llaman las dos formas en que el inconsciente funciona? Muy bien, Malena, muy bien, condensación y desplazamiento. Para Lacan, muy bien, en lugar de condensación y desplazamiento, que son figuras de la retórica que retoman esto, ¿cuáles son? Muy bien, Agus Mota también, muy bien, Agus Mota, muy bien, y Tomás, muy bien, bárbaro, Agus. Agus Mota, ¿sos Agustina o Agustín Mota? No sé, porque no te vemos la cara y digo Agus porque estás ahí, muy bien. Entonces, Agustina, bueno, Agustina, ¿qué tal? Bueno, Agustina, muy bien. Y entonces, cuando el psicoanalista ejerce su práctica, que es diferente a la del médico, hay una práctica, una praxis que es la del psicoanálisis, otra praxis que es la de la medicina, y como dijo la profesora Mainetti, vamos a ver otra praxis paradigmática que es la docencia. Entonces, en este sentido, ¿cómo funciona por asociación libre? El psicoanalista le dice al analizante, diga lo que se le ocurre. ¿Por qué? Porque justamente estas asociaciones, aunque no tengan un sentido aristotélico en la conciencia, van a ser interpretadas según la metáfora. Y eso se llama una variable ligada. Así que así funciona el psicoanálisis como método. Muy bien. La otra aclaración que voy a hacer es con respecto al super yo. ¿En qué texto aparece el super yo de Freud? Contesten. Vamos, un esfuercito. Muy bien. Segunda teoría pulsional, Julieta. Segunda teoría del aparato psíquico. Muy bien.
que corresponde también a la segunda. Muy bien, ¿en qué texto aparece? Y les hice un chiste, les dije, un comentarista de Lacan dice que justo en el texto donde Freud postula al superyo, no aparece el superyo como nombre. Muy bien, Julieta. Julieta, ¿qué sos vos? Muy bien, y Agustina también. Julieta, ¿qué sos? Soy Julieta Mendieta, profe. Julieta Mendieta, muy bien. Muy bien, todos somos, algunos somos vascos, algunos. Bastiarena, vos, yo, bueno, los hijos de Mainetti. Bueno, entonces, muy bien. Y el super yo, ¿cómo es? ¿Qué aclaramos que era? ¿Qué instancia es? Es una instancia que manda a qué? En Freud y en Lacan, diferencias. El super yo en Freud, ¿qué hace? ¿Cómo está armado el super yo? ¿De dónde carajo sale el super yo, muchachos? Muy bien, una instancia moral. Muy bien, Tomás, muy bien. Segunda tópica es del 24, muy bien. En el yo y el ello, muy bien. Ustedes tienen que recordar 3 fechas. 1920, más allá del principio del placer, cambio de la teoría pulsional. 1924, segunda teoría del aparato psíquico, pasa de inconsciente, preconsciente y consciente a el super yo y el ello. Entonces, el yo y el ello. 1920, más allá del principio del placer, segunda teoría pulsional. 1924, el yo y el ello, segunda teoría del aparato psíquico, segunda teoría freudiana del aparato psíquico. Y 1930, ¿qué texto escribió Freud? ¿Qué dieron? El malestar en la cultura. Muy bien. 3 fechas, 3 textos, 3 elementos fundamentales que tienen que entender. Nos entendimos, ¿no? ¿Nos entendimos, muchachos y chicas? Bien. Sí. Bueno. Muy bien. María Clara, no, les quería aclarar que todas estas aclaraciones con respecto al psicoanálisis aparecen en el malestar en la cultura, mencionadas, y entonces es la manera en que ustedes puedan entender el texto del malestar en la cultura, porque todo esto aparece mencionado. Entonces, si no entienden toda esta hilación de cómo fueron ocurriendo, digamos, estos conceptos, cómo fueron apareciendo, no se entienden después en el texto del malestar en la cultura. Díganme ¿Sí? una cosa, hacia hasta 1900, el principio del placer puede ser descrito como? Puede ser descrito como, ¿cómo lo describirían el principio del placer? ¿Cómo encuentra el placer el sujeto con el principio del placer? Vamos. ¿Qué es el principio del placer? Es un principio que planteó Fechner. Freud lo toma de Fechner en Viena. ¿Cómo se describe el principio del placer? Muy bien, tendencia a la descarga. Muy bien, Catalina, vivida como placer. La descarga vivida como placer. Muy bien. Y más allá del principio del placer, ¿cómo? ¿Cómo? No, está mal, Ezequiel. Goce, muy bien, Julieta. Ezequiel, escúchame. Las distracciones son las formas en que tiene el sujeto en el malestar en la cultura de zafar del malestar en la cultura. Pero la forma, el más allá del principio del placer, es el goce, situado por Lacan, y en Freud, ese goce, ¿cómo se llama? ¿Lo entendiste, Ezequiel? ¿Entendí? Bueno, si no, desmutéense, parecemos, vamos, levanten la fascia un poquito, muy bien. Entonces, el más allá del principio del placer, ¿qué descubre? Descubre que el sujeto va a buscar su bien más allá del bienestar. Eso es el más allá del principio del placer. Quiere decir que inexorablemente el deseo va a tener un componente masoquista. Muy bien. Yo creo que muy bien por el goce, exactamente, por la pulsión. Muy bien, sí. Impulsado por las pulsiones, sí, impulsado por las pulsiones, sí. Bueno, ¿cómo era? Lo último que les digo, primera teoría pulsional. ¿Cómo son las pulsiones en Freud en la primera teoría pulsional? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son las 2 pulsiones de la primera teoría pulsional en Freud?
¿Puede ser de autoconservación y la sexual o las otras de erótica? Muy bien, Alternativa. muy bien. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Que no sé. Catalina, ¿Catalina qué? la vi. Catalina Lavie. Muy bien, Catalina Lavie, perfecto. Hasta 1920 la teoría pulsional es pulsión erótica y pulsión de autoconservación, hasta 1920. Hasta que en 1920, más allá del principio del placer, descubre su gran descubrimiento y da vuelta a toda la teoría. Quiere decir que descubre que hay pulsión de muerte. Entonces, de autoconservación y sexuales se juntan para hacer pulsiones eróticas y las pulsiones, y la otra gran dimensión de la pulsión es la pulsión de muerte. Muy bien, perfecto. María Marta, sí, y María Marta y Cecilia, si quieren seguir con Foucault, ¿queda alguna duda? Por ahí, María Clara, por ahí sí aclarás los puntos nomás del malestar en la cultura, desde el primer punto, el sentimiento oceánico, qué es la cultura, brevemente los puntos que tendrían que tener en cuenta, a lo mejor no es explicarlos todos, pero que tengan en cuenta para estudiar. Bueno, acuérdense que, a ver, vamos a plantear cómo repasar el malestar en la cultura. ¿Cuáles son, digamos, qué es la cultura para Freud? No traje el libro, lo dejé en mi casa y ahora estoy en el consultorio, pero ¿cómo habíamos definido la cultura? Yo se los di exactamente en la página donde estaba de Freud, cómo habíamos definido. Sí, ¿Quién habla? profe. Yo otra vez, Catalina, que Catalina. si querés lo leo. Léelo. Dale. Perfecto, así se repasa, muy bien. Habíamos dicho que la cultura designa a la suma de producciones e instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores, para proteger al hombre de la naturaleza que nos define como humanos. Muy bien, esa es la definición de la cultura en Freud. Muy, muy bien, muy bien. ¿Quiénes serían? Me dijiste, Ahora la mando al chat, porque alguno no la tiene. Julieta, no sos Julieta, sos Catalina. Catalina. Una pregunta. Catalina. Catalina, ¿quién te parece que son nuestros antecesores? Para mí, igual acá en antecesores, Para Freud. no sé si lo entendí bien, pero, o sea, no creo que se refiera a la familia. No. Porque la familia ya es una institución de la cultura. Cuando habla de los antecesores, Freud, como es darwinista, justamente lo que habla es de nuestros antecesores filogenéticamente hablando. Claro. Ahí está. Serían nuestros antecesores los monos. Viene más de, claro, de la teoría. Acá están nuestros profesores. Vendría más. Muy bien. Muy bien. Los monos son nuestros primos. Nuestros antecesores son antecesores nuestros y de los monos. Exactamente. Entonces, claro, podemos decir que en la naturaleza, ustedes dirán, los pajaritos hacen sus nidos, etcétera, etcétera. Hay todo. Es muy interesante esta pregunta en el sentido de que la cultura implica una ruptura con lo que se puede hacer dentro de la protección en la naturaleza, ¿se entiende? Todo el sistema ecológico, toda la forma ecológica de poder pensar una vida sustentable en el planeta, es volver de alguna manera a conciliarse con la naturaleza. Entonces, cuando Freud dice eso, eso, por eso armamos la cultura. Y ese sentimiento oceánico del que Freud empieza hablando, ¿qué les parece? ¿Se acuerdan del sentimiento oceánico que buscan los hombres y las mujeres? El sentirse totalmente felices. ¿A qué lo adjudica Freud eso? ¿Qué dice que Freud? Estos deben tener un sentimiento oceánico, buscan un sentimiento oceánico que a veces se los da. ¿Religión? A veces se los da la religión, muy bien, así dice Freud. Y con respecto, ¿y de qué es esa añoranza? La religión, ¿qué sostiene? Las religiones, ¿qué sostienen? Las religiones sostienen al Padre, ¿no? Dicen que hay un Padre, que hay claro, un que va a haber un Dios todopoderoso
Y No que, solamente la católica, ¿eh? sí, que se puede, no, y que ese sentimiento, por eso decía como un ser todopoderoso, que ese sentimiento también se puede trasladar al Padre propio, digamos. Muy bien, exactamente. La No idea, sé si lo entendí bien. no, lo entendiste muy bien. La idea justamente es que la idea de que hay padre, yo no sé budismo, pero sí puedo hablar un poquito de lo que es la religión judeo-cristiana, es sostener justamente que hay padre. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay orden. El padre es uno de los órdenes, el mayor orden de lo que es el padre, ¿sí? Entonces hay padre. Entonces el sentimiento oceánico es esa búsqueda, ¿no? De que haya un padre que me proteja totalmente. Y las tres cuestiones, que antes había un chico intervenido, un estudiante, los tres fuentes de malestar en la cultura, ¿cuáles son? Las El trabajaron en el deterioro del foro. cuerpo, sí, El cuerpo. el muy bien. deterioro del cuerpo ¿Quién era como habla? que los vínculos no eran Perdonen, efectivos. perdonen que pregunte quién hablo, pero no aparece, si no es. Ah, Valeria Drago. Valeria, hola Valeria, dale, decilo. Los tres malestares de la cultura son la supremacía de la naturaleza, la caducidad de nuestro La propio fuente del cuerpo malestar, muy bien. La supremacía de la naturaleza, el deterioro del cuerpo, muy bien. ¿Qué más? y la poca regulación con el vínculo de los otros, o sea, como el fracaso. Los otros, ¿no? Esas son las tres causas del malestar en la cultura. Y como médicos y médicas les va a hacer en la vida, les va a tocar interactuar con las tres causas del malestar planteados por Freud, ¿sí? Bueno, muy bien. Y ahora aparece lo de las distracciones que había puesto, ahí Catalina puso, y Ezequiel había puesto, Ezequiel fuiste vos, ¿no? Desmuteate, Ezequiel. Che, somos 39. Sí, fui yo. Somos 39. ¿Qué problema hay en que nos veamos un poquito la cara 39 personas? Si las demás no están interesadas en él. Se anotaron 300. El 10% está interesado en el repaso. Es muy sencillo. El 15%. Así que, Ezequiel, ahí entra cuáles son las tres dimensiones que Freud plantea de cómo zafar del malestar en la cultura, porque acordate que si la naturaleza te dejaba mucho más en bolas ante las, por ejemplo, no sé, tormentas, digamos, inclemencias del tiempo, ahora había un cierto malestar en la naturaleza y ahora hay un malestar en la cultura, ¿se entiende? Casi se diría que había un estar mal en la naturaleza y un malestar en la cultura, que es esa forma en donde hemos tratado para armar, como muy bien escribió Catalina, cultura designa la suma de producciones, es la definición de Freud. Cultura designa la suma de producciones e instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores no humanos, digamos, podríamos decir, para proteger al hombre de la naturaleza que nos define como humanos, ¿no? María Marta, cuando uno, les quiero decir a los jóvenes y, bueno, a los estudiantes y estudiantes, sean jóvenes o no, cuando uno va al Museo Británico, en Londres, los que no fueron ya van a ir y van a conocer lo que es el Museo Británico. Hay un lugar muy especial que se le designaba a la que fuera la primera homínida, que no sé si sigue siendo ahora considerada la primera homínida, que se llama Lucy. La primera homínida se llama Lucy, ahora les vamos a contar porque brevemente, pero es interesante porque mientras que descubrían a Lucy, ¿qué estaban escuchando? Estaban escuchando una canción. ¿Ustedes conocen la canción de los Beatles? Lucy in the Sky. Lucy in the Sky. Bueno, cuando descubren esa estructura ósea, que suponen que es de un primer antecesor humano, y que
por el tamaño que tenía suponen que era mujer, por eso le ponen Lucy. No se infirió que era mujer. Después hubo distintas teorías, dijeron que no, que podría haber sido también un hombre, porque era en realidad de un tamaño más pequeño, como eran los que llamaban Australopithecus, los primeros antecesores, los antecesores más cercanos de la especie humana. Por eso, Sí, todavía no era especie humana. por eso Pero bueno. también nuestros antecesores cuando fue Claro. el día de esto. Y quiero decirles No algo. era un mono, no era un mono, pero era entre el mono y el hombre, digamos, algo así. Ponerse de pie, ¿no? La bipedestación, ¿no, María Marta? Claro, ya tenía características más humanas en el sentido de la postura bípeda, se llama, poder pararse en dos pies, la columna más erguida, eso es lo que va haciendo la evolución, ¿no? Y va hasta que llega a nuestra especie. ¿Ustedes saben cómo se llama nuestra especie? Homo sapiens, puede ser. Homo sapiens, Bien. Homo sapiens sapiens. Bueno, Hubo especies anteriores. No es Homo copiandis, es Homo sapiens. No es copiandis. Entonces, nosotros tenemos que pertenecer a Homo sapiens. Que no es Claro, sí, sí. Deben sapiens mucho para rendir el final de psicología, así que sapienseen, demuestren que pertenecen a la especie. Exactamente. Acá hay una persona que produce, dice Temaiken. Yo no fui a Temaiken. No sé si en Temaiken hay alguna copia de Lucy. Yo les voy a contar una cosa que me pasó en el Museo Británico hace muchos años, hace 30 y pico de años. Llegamos, mi familia y yo, al Museo Británico, y yo veo que dice Lucy y está el homínido, los huesos de Lucy, porque... Y yo le pregunto al guardia, ¿pero es Lucy? No podía creer que estuviera expuesta, digamos, era tal la idea que yo tenía de ese encuentro con esos restos óseos, que no podía creer que estuviera delante de Lucy. Y yo le digo, pero es Lucy la verdadera, y me dice, yes it is, it's the Lucy. Bueno, entonces ahí fue un gran encuentro con el primer homínido. Muy bien. Bueno, María Clara, te aclaro algo que hoy aprendimos algo. Temaiken no se referían al parque Temaiken, sino que Temaiken es una expresión que significa temazo. Lucy. Perdón. Yo no sé qué es Temaiken ni nunca fui a Temaiken. Y obvio que no está Lucy en Temaiken. No, en Temaiken no está Lucy. Y una pregunta, ¿y Temaiken es un lugar geográfico? No. No, Temaiken es, ¿qué Temaiken? Es como qué buena canción, dice acá. Ay, bueno. Esa pregunta yo la tengo reprobada. Por ejemplo, el malestar en la cultura es un Temaiken. Ah, bueno. Es un temazo. Bueno, y ahora vamos al otro Temaiken, vamos a Foucault, al otro Temaiken. Muy bien, muy bien. Ahora va la profesora. Yo no sabía que era Temaiken, me tienen que enseñar. Bueno, ahí va. Bueno, todos los años aprendemos nuevas expresiones y por eso nos vamos manteniendo jóvenes. Miren, si eso me lo hubiesen preguntado hace 40 años, no me hubiesen recibido de médica. Hace 40 años atrás no me hubiesen preguntado tumeros retroperitoneales, me hubiesen preguntado qué es Temaiken, no sé, porque eso se va a producir 40 años después, cuando esté dando una clase de psicología comunitaria, social e institucional en una ciudad que no sé ni cuál es. Bueno, muy bien, la dejo acá con las profesoras para dar Foucault. Bueno, vamos al siguiente Temaiken. Sí. Profe, perdón, ¿puedo hacer una última pregunta? Ay, sí, claro. Julieta, mucho gusto que te presentaste. Dale. Hola. Hola. Me quedó una duda, capaz que es un poco obvia, pero yo lo que entendí es que el inconsciente tiene una lógica propia, digamos, diferente al consciente y al preconsciente, sí. Pero mi duda es, esa lógica, si bien entiendo tiene una estructura, sí. ¿Es propia de cada uno?
O sea, esa lógica es individual, yo tengo mi lógica inconsciente y otra persona otra. Muy bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. La lógica implica que es un funcionamiento, por ejemplo, que si vos decís, voy a decir un famoso lapsus de Freud, ¿no? Vamos a tomar el mío, Temaiken. Temaiken, yo digo, ¿qué será? ¿Un lugar que yo no conozco? ¿Un parque jurásico que yo no conozco? Yo qué sé, un parque, no entendía qué era. No sé qué es Temaiken, dije. Bueno, pero tema me sonaba, si yo digo tema, es porque es algo temático. ¿Qué tema? ¿Ves? Como por desplazamiento, algo me sonaba que era a un tema. ¿Por qué? Porque estaba presente. Eso es desplazamiento o metonimia. Está presente parte de la palabra tema. Temai y tema y ken, uno podría decir que la construcción de hacerlo esdrújula hace que sea un temazo, genial. Es una forma, no de hacerlo esdrújula, disculpa, me equivoqué, aguda. Entonces, de hacerlo aguda es, claro, hacerlo aguda. ¿Qué tema y quién? ¡Qué bárbaro! Yo qué sé, ¿ves cómo está armado? Entonces, las bases universales es, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, como lo dijo Lacan, digamos, condensación y desplazamiento, como dijo Freud, y metáfora y metonimia. Funcionan así. Ahora, los elementos que van a entrar a jugar son para Freud las representaciones y para Lacan los significantes propios. ¿Por qué? Porque para mí Lucy significa Lucy, la del Museo Británico hace 36 años, Lucy, mi perra Lucy, y la paciente Lucy de Freud. Y tengo una conocida también a quien por Lucía le dicen Lucy, la quiero mucho. Entonces, esos 4 Lucy van a jugar por metáfora y metonimia a mí de una manera particular, como Temaiken. Para vos van a jugar de otra manera en particular. ¿Quién dijo Temaiken? ¿Ezequiel? ¿Quién dijo Temaiken? Tomás, me parece. Vos, Tomás Berlota, dijiste, bueno, entonces, está muy bien la pregunta que estás haciendo, muy bien la pregunta que estás haciendo, porque funciona Julieta con la... Bárbara Failón, apaga el micrófono porque si no te graba a vos solamente y no nos graba a nosotros la cámara, porque graba a quien está hablando. No, bueno, vamos... entonces, está muy, muy bien la pregunta, muy bien. Ojalá pudiéramos hablar con cada uno de ustedes así y entonces pudieran aprobar la materia formulando una pregunta como esta. Formular la pregunta como esta implica que entendieron la materia. Y es esto. Entonces, la forma de procedimiento es igual. Por ejemplo, la profesora Gastiarena, que trabaja en el Poder Judicial, te puede decir cuáles son las normas del funcionamiento de la justicia civil, de la justicia penal, por ejemplo, de lo que es la justicia extraordinaria, que es una justicia federal. Cada causa, cada actor, cada expediente va a tomar un tema en particular. El psicoanálisis justamente es una lógica del caso a caso, basado en la particular, pero sabiendo cómo funciona universalmente este mecanismo. Lucy, Temaiken, es un tema para mí, y hasta hoy, por ahí, no era un tema para ustedes. ¿Se entiende? Porque eso es la historia. La historia es lo que nos hace ser resultantes de nuestro propio discurso. Entonces, el discurso tiene reglas universales, pero vamos a interpretar por lo particular de cada uno. No tengo ningún derecho a ir a interpretar Temaiken en otros que no seamos nosotros 39, porque ahora el chiste nos constituye. Eso es el discurso, ¿me entendés? Solo tiene una significación, un sentido para nosotros, Temaiken, ¿se entiende? O Lucy. Sí. ¿Me entendiste? Perfecto, gracias, profe. No, por favor. Excelente. Profe, por eso... ¿Quién habla? Por eso también en el texto, yo, Catalina. ¿Quién? Por eso en el texto también se refiere Catalina. Catalina, dale.
Que en el texto también va hablando de que hay otro y que por esa misma razón de lo que estabas diciendo recién, por eso con eso vamos construyendo esas relaciones para identificarnos. En el otro, dijiste, porque se cortó a medio, ¿sí? Dijiste, se constituye en un otro. Sí, sí. Claro, porque hay que ver cuál es el otro de Que se cada van uno. construyendo con el otro. Muy bien, Catalina, porque la estructura es el sujeto y el otro, pero hay que ver quién hizo de otro para mí, ¿me entendés? Y quién hizo de otro para vos o para cada una de las profesoras. Sí. Entonces, por ahí vamos a tener una idea de por qué vamos a ir a buscar quién es Lucy. Miren, esto que está ahí atrás es la piedra Rosetta, ¿no? Que también está en el Museo Británico, y que es el descubrimiento que hizo Champollion, que es uno de los más importantes lingüistas, que llevó Napoleón a Egipto y descubrió el enigma de cómo se leía justamente todo lo que estaba escrito en jeroglífico en las pirámides. Y entonces a partir de eso, Lacan dice que Freud ha hecho un trabajo similar al de descubrir Ptolomeo, que es encontrar el sentido. Entonces, el sentido de los síntomas, la significación de los síntomas, de los sueños, de los que nos está pasando, de nuestra interpretación en la vida, tiene una base estructural, que es lógica, que es universal y así de funcionamiento, pero está alimentada por nuestra historia. Cada uno tiene una pequeña historia, que es su mamá, su papá, la institución donde vivió, las vivencias, y la historia también es estructura particular. Muy lindas preguntas, muchas gracias. Les agradezco mucho las preguntas. Bueno, Vamos a... pasamos rápidamente para que tengan en cuenta algunos puntos importantes sobre Vigilar y Castigar de Foucault. María Marta, ¿me esperas un segundito? Volvés a hablar, así te pongo remover pin un instante. Ahí está, así te pongo pin a vos. Muy bien. Bien, bueno, entonces repasamos brevemente los puntos más importantes de Foucault, Vigilar y Castigar, el panoptismo, ¿sí? Bueno, algo dijimos ya en el repaso de la clase anterior, así que escuchen los dos repasos, porque en los dos se dijeron aspectos diferentes, o al menos complementarios, así que no se queden con una sola de las clases. Lo primero que cuando ustedes empiezan el texto, que bueno, la lectura de Foucault en sí es muy descriptiva, ¿no? Es una lectura para disfrutar, pero obviamente como ustedes están por rendir el examen, más van a querer buscar las partes más importantes. Presten atención a que él ya en la introducción plantea que va a hablar sobre el poder, ¿no? Entonces, la reseña que va haciendo, o sea, primero focaliza, dice que hay una manera de ejercer el poder que lo da el modelo de la peste, dice, porque la peste significa o simboliza el desorden, ¿no? Entonces, dice, el desorden requiere una forma de poder que ordene, que controle, que ponga a cada uno en su lugar, que vigile, dice, es el modelo del dispositivo disciplinario, ¿no? El modelo de la peste, entonces, como una forma de poder, a diferencia, dice, de otro modelo de poder, que es el modelo de la lepra. Son como metáforas que utiliza. El modelo de la lepra como un modelo de una sociedad, dice, de una sociedad pura, donde quienes son impuros, que serían los leprosos, son encerrados, exiliados, ¿no? Separados. Entonces, dice que a partir del siglo XIX, estas técnicas, ¿no? de poder disciplinario incorporan también, él dice, se va a tratar a los leprosos como apestados, es decir, en las instituciones como la cárcel, la escuela, los psiquiátricos, ¿no? Van a ejercer una forma de poder que es lo que él llama, ¿no? El poder disciplinario.
que une, digamos, el modelo de la peste con el de la lepra, ¿no? Porque quienes son separados, que serían los leprosos, son además ordenados, vigilados, puestos en su lugar, ¿no? Habla del reticulado, ¿no? Cuando habla de cómo ordenar a los apestados. Y esto lo asemeja, dice que esta figura del poder disciplinario está representada en un modelo arquitectónico que es el panóptico, ¿no? Entonces ahí está, digamos, describe muy abundantemente qué es el panóptico como una figura arquitectónica que representa esta forma de poder que se ejerce a través de la vigilancia, ¿no? Donde quienes son vigilados, es decir, a quienes se les ejerce el poder, son los que están vigilados, que se saben vigilados, pero no ven a quien ejerce el poder. Entonces, la forma dice que es un poder que no necesita ejercerse por la fuerza, ¿sí? No necesita obligar a actuar de una manera, sino es un poder, incluso usa una palabra como coerciones sutiles, ¿no? Es decir, utiliza la metáfora de el poder como una máquina que empieza a andar y se reproduce sola, es decir, quienes son dominados por ese poder también reproducen ese poder, ¿no? Como que aceptan ese lugar que les corresponde, esa separación, ese orden establecido, y por lo tanto ese poder empieza a funcionar solo. Esa es la máquina, dice, del poder disciplinario, ¿no? Es un poder que establece ese orden, esa normalidad, eso que es aceptado por quienes son dominados, y ya no necesitan más que les digan dónde tienen que estar o qué tienen que hacer, porque ellos mismos van a reproducir ese poder. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, Sí. esto es como que Sí. se ve bastante ejemplificado en lo que es la escuela, ¿o no? Porque esa reproducción de poder que todavía continúa con la misma incluso disposición en donde vos tenés el grupo de alumnos adelante y el profesor, el grupo de alumnos y el profesor adelante, incluso cuando tienen que hacer sus deberes y sus cosas, como que esa forma de poder está implícita en todo momento, en los recreos, en todos lados, donde la mirada está aunque no se ve. Exactamente, por eso él dice concretamente, ¿no? Que es a partir del siglo XIX, porque va ubicando, ¿se acuerdan que hablamos de esa arqueología que va haciendo Foucault, que va mostrando, ¿no? Cómo van apareciendo estos temas, estas formas de poder a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo se van instalando. Entonces, a partir del siglo XIX, dice, estas técnicas de poder disciplinario, ¿no? Se consolidan y justamente en estas instituciones que encierran de alguna manera y disciplinan, o sea, disciplinan que tiene que ver con el concepto de disciplina, ¿no? Como vieron que disciplina significa tiene diversos significados, pero todos van hacia lo mismo, ¿no? Disciplinar es ejercer una norma, es formatear de alguna manera, es lo que hace justamente la escuela, las cárceles, las instituciones psiquiátricas, los hospitales, ¿no? Es decir, van estableciendo qué lugar le corresponde a cada uno y de qué manera se debe ser o formatear para llegar a esa normalidad. María Marta. ¿Sí? Mantener el orden. ¿Sabes que hicieron un ejercicio? Uno de mis hijos está estudiando en Buenos Aires, en la Universidad de 3 de Febrero, y le hicieron un ejercicio que era, yo creo que lo comenté el año pasado, repartió la profesora diferentes
protocolos de comportamiento de diferentes instituciones, sacándole el título de las instituciones, digamos, sacándole el título de qué institución permanecía y también sacándole las características, ¿no? Digamos, por ejemplo, no decía paciente, no decía pasajero, no decía estudiante, para que no se dieran cuenta. Y fue muy interesante porque tenían como, por ejemplo, 30 normatizaciones de comportamiento y todas eran iguales, digamos. Una vez que le sacabas pasajero, una vez que le sacabas estudiante, digamos, había, creo que Catalina o Julieta nos habían dicho, el profesor está adelante, los alumnos están atrás. Sí, y también está la sutileza de que podemos estar en ronda y el que manda es el que tiene más discurso, digamos, ¿no? Porque también no vamos a caer en las ingenuidades de pensar que a veces un pequeño movimiento modifica todo, pero fue muy interesante ese ejercicio. ¿Te acordás que te lo había comentado, María Marta? Sí, buenísimo. Ahí está, que me parecía muy interesante, ¿no? Todas las formas de comportamiento son iguales, digamos. Pueden parecer más o menos democráticas, pero todos implican cómo uno tiene que hacer determinadas cuestiones, un cierto ordenamiento. Exactamente. La palabra orden aparece siempre, ¿no? El orden, recuerden lo del desorden de la peste y cómo el dispositivo disciplinario es el que lleva el orden. Y cuando uno lleva un orden, tiene un esquema que considera que es el adecuado. El orden tiene el nombre del padre. Y si ustedes lo tendríamos que trabajar más ampliamente y con cabeza y contexto y todo lo demás. Pero ¿qué tiene que ver esto con la constitución de las instituciones, de las comunidades, en el sentido de cómo se establece? No, por ejemplo, cabría la pregunta, ¿todo orden es patriarcal? Por ejemplo, cabría hacerse la pregunta y entrar en ese punto de la discusión, pero una discusión, no una discusión de barricada, sino una discusión que implicara conceptos, porque conceptos que los llevaran a ustedes digamos, a poder ver, comprender, deducir cuestiones epistemológicas. Pero esta cuestión de lo disciplinar puede pensarse también. Quería decir una cosita más que lo planteaste también para hacer un comentario. Esto de la mirada tiene mucho que ver en la época en que Foucault escribe en París esto, porque también en el psicoanálisis se hablaba del orden de la mirada. El sujeto es controlado por la mirada. Hay muchos textos que se llaman lo visto y lo oído. La mirada como dispositivo, esta cuestión de no ocultar como en el campo de concentración, sino se pasa de controlar al individuo por la mirada, no por el ocultamiento del mismo, ¿no? Que me parece interesante y que es una idea muy central en los años en que Foucault escribió esto, me parece, ¿no? Totalmente, y tanto que ha tenido tanto efecto esto de la mirada del otro, ¿no? Que cuántas veces, ¿no? La gente hace algo por si lo miran, ¿no? O hace las cosas de acuerdo a si lo ven o no lo ven, ¿no? O total no me van a ver, o por las dudas que me vean, ¿no? Eso está muy presente. Bueno, no sé si, porque ya estamos casi en la hora, María Clara, si tienen alguna duda, repasen estos puntos, ¿no? Los modelos de poder, el panoptismo, sí. En el texto de Foucault hay una parte que enumera que dice la inversión funcional de las disciplinas. Eso es lo que yo me anoté que no entendía muy bien. Sí. ¿Podés leer el párrafo? Enumera, sí, dice la inversión funcional de las disciplinas. No tengo el texto acá, pero yo no entendía muy bien y creo que habla como de por ahí agrupar útilmente, ¿no? En las escuelas técnicas, que la gente salga con cierta formación, pero después decía, en segundo lugar, era la enjambrazón de los mecanismos disciplinarios, y en tercer lugar estaba la nacionalización de los mecanismos de disciplina. ¿Sabés lo que te falta, Ornella? Algo que te quiero decir, algo para que estudies de acá en más,
medicina o lo que sea, los títulos, ¿a qué corresponden esas tres cosas? Nunca permitan que les den un esquema sin que abajo diga el título, porque ustedes les dan una curva de Gauss y ponen profesoras que no saben lo que es... Si ustedes ponen Temaiken y marcan, vieron, yo estoy por fuera de la curva de Gauss, pero ustedes tienen que tener el título, profesoras que no saben lo que es Temaiken, por ejemplo, ¿se entiende? En este caso no sabemos puntualmente, ¿sabés qué me parece? No lo tengo acá el texto, María Marta, que es cuando... Sí, ahí... Porque hablaba de la extensión de las instituciones, pero no es que decía 2 puntos y empezaba a enumerar. No, porque es la forma en que el panóptico se va, cómo el panóptico se va distribuyendo en la sociedad sin que sea una estructura arquitectónica. Es eso, ¿no, María Marta? Sí, me parece que es eso, y cuando va describiendo la formación de las instituciones, ¿no? ¿Entendés lo que te decimos? No sé. Sí, pero si ven el texto van a ver que no es que enumera o hay 2 puntos, sino que yo el título me lo armé yo, y acá puse como título tentativo extensión de las instituciones. Y después enseguida abajo en el párrafo, pero sin poner 2 puntos, aparece el número 1. Y dice la inversión funcional de las disciplinas. ¿Sabés lo que podemos hacer por ahí? No sé, María Marta, si vos tenés acá, lo podemos poner en el comentario del sumario del repaso, Ornella, ¿te parece? Sí, bárbaro. Que lo mandamos así, porque me parece que justamente de lo que está hablando es de cómo el panóptico se expresa sin la estructura arquitectónica. A mí me parece que es eso. Sí, yo creo que es la parte más histórica que va relatando, con respecto a la formación y cómo van apareciendo las instituciones desde este modelo disciplinario, cómo se va consolidando el modelo disciplinario en las instituciones. ¿Sí? A nosotros nos interesa... Las instituciones, ¿no? Sería mediante las instituciones. Mediante, exactamente. A partir del siglo XIX. De todas maneras, tengo una pregunta. Sí. Porque había leído una frase que decía que el panóptico podía... Para que hay ruido, me corro de lugar en mi casa, pues si no, no me van a escuchar nada. Que decía que el panóptico podía reformar la moral, preservar la salud, vigorizar la industria y establecer la economía. ¿Se refiere a todo esto que veníamos hablando de que a través de las instituciones se maneja el poder y así establecen cierto patrón de conducta en la sociedad? Exactamente. Sí. Ah, listo. Sí, se refiere a eso. Está muy bien. Sí. Sí. Gracias, profe. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Dejamos acá. Rocío, que habías preguntado qué es la disciplina, ¿te quedó claro? Porque recién estaba mirando acá el chat. ¿Se entendió qué significa la disciplina como ese poder que va ordenando, que va poniendo a cada uno en su lugar, que va estableciendo lo normal? ¿Sí? Bien. ¿Quieren preguntar algo más de todo lo que vieron? ¿Quieren preguntar? ¿Tienen alguna duda más? Bueno, esperamos que les vaya muy bien, ¿sí? ¿Es difícil el examen? El examen es sobre los temas que dimos. No tomamos ninguna otra cosa que nos hayamos dado. Todo lo que dimos en las clases está en el examen. No tomamos examen de lo que no hemos trabajado. Creo que eso también tiene que ver con lo que empecé la clase. Es nuestra ética en la enseñanza y en la transmisión. Me parece que
se acabó acá, ahí está, volvió. Es eso, ¿sí? Bueno, si damos por terminado este año, las clases de este año, les mandamos un afectuoso cariño a todos los que nos han acompañado, gracias a los estudiantes, gracias a los docentes, y otra vez mi agradecimiento a la adjunta, a María Marta Mainetti, y a los JTPs que tanto han trabajado, a Cecilia Gastiarena y al doctor Loria, Maximiliano Loria, y a todos los otros docentes. Muchas gracias. Si quieren, ustedes pueden ir retirándose, nos quedamos las profesoras, ¿sí? Los docentes nos quedamos un poquito y se van retirando ustedes. No vamos a decir las preguntas correctas o no, es no más que organizacional, pero si pueden ir retirándose, les mandamos un beso y muchas gracias. Que les vaya muy bien, muy amable. Chau, mucha suerte. Gracias.